toda exaltación, toda adoración. Señor, nos rendimos a ti en esta mañana. Rogamos tu favor, rogamos que nos asista, Señor, a pesar de todas las situaciones que hay, que podamos concentrarnos en tu palabra, en la adoración a ti, Señor. Porque aunque cambie nuestra situación, la adoración a ti no debe cambiar. Concédenos, Señor, el exponernos a tu palabra, ser, Señor, transformados por ella, impactados por ella, así como puede hacer ella en nosotros. Y te rogamos, Señor, que mientras esto ocurra, nosotros rindamos nuestros corazones a ti, nos volvamos cada vez más a ti. Te imploramos en Cristo que uses una vez más este día glorioso para bien de tu reino, para bien de tu nombre y para bien de todo tu pueblo. En Cristo te lo imploramos. Amén. A mí, mi percepción en relación al mayor de los obstáculos intelectuales con los cuales los hombres son impedidos de abrazar el principio regulativo de la adoración. Creo que hay un impedimento intelectual. Y es que o sea, el principio regulativo de la adoración, involucra la idea de que la iglesia y su adoración son ordenadas y reguladas en una manera diferente del resto de la vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha percatado de eso? Para el resto de la vida, Dios da grandes preceptos, grandes principios, y son principios generales de su palabra. Y dentro de ciertos límites de esta dirección, les permite ordenar sus vidas como mejor les parece a ellos. ¿Sí o no? Dios dice que el hombre 6 días trabajará, pero no te dice en qué tienes que trabajar. No te dice cuánto tiempo tienes que trabajar. No te dice cómo tienes que trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, hay una libertad dentro de ese gran precepto. Dios dice, ama a tu esposa, pero no te da detalles de cómo debes hacerlo. Tienes que entregarle rosas rojas todas las mañanas. No, no te dice eso. La manera en cómo tú debes amarla, hay libertades allí. Incluso Dios ordena que cada día Él debe ser adorado en familia y sin embargo no da preceptos de cómo debe ser la adoración en la familia. Nos da libertad. Tenemos que estar de pie en un lugar de la casa específico, tiene que ser en la sala, no, puede ser en el cuarto, puede ser en la cocina, puede ser cuando nos levantamos, puede ser cuando nos acostamos, el horario no importa. O sea, hay preceptos generales, pero no hay una restricción en cómo debemos hacerlo y qué elementos deben estar incluidos en la adoración familiar incluso. Ahora, Él no les da direcciones, en estas áreas Él no da direcciones específicas de cómo se debe hacer. Sin embargo, el principio regulativo de la adoración implica una limitación a la iniciativa humana y a la libertad que no caracteriza el resto de la vida cotidiana. O sea, ahora no podemos tener iniciativas en la adoración a Dios, en el lugar de Dios que Dios ordena. Aquí se nos pide cero iniciativa, cero libertad y solo debemos estar bien atentos a lo que debemos incluir en la adoración. El principio regulador o el principio regulativo de la adoración claramente asume que hay una distinción entre la iglesia, la adoración que ha sido ordenada en la iglesia y el resto de la sociedad humana y la conducta que caracteriza el resto de la sociedad humana. O sea, de este modo, el principio regulativo de la adoración está sujeto a ser, en ese sentido, rechazado por los hombres. A las personas no les agrada que no haya libertad en el asunto de la adoración a Dios en la iglesia. No le agrada esto. No
les da pie a su iniciativa y a su inventiva. Entonces, el hombre tiende a rechazar, a sentirse extraño con el principio regulativo de la adoración. Por lo tanto, sospecha de estar en desacuerdo con los tratos de Dios con la raza humana en el resto de la vida. O sea, el hombre comienza a comparar, cualquier persona comienza a decir, ¿cómo es que tiene que ser tan estricto así la adoración a Dios en la iglesia si Dios en ningún lugar demanda que sea así? En ninguna otra área de la sociedad Dios demanda que sea así. ¿Por qué tiene que ser así en la iglesia? Hay una estructura muy, esto no tiene que ver con la clase, pero hoy están sentados de una manera muy desorganizada. Pusieron a Milady detrás de Jesse. Eso es por gusto. Milady, no, Milady está así, mira. Yesiel y Milady se tienen que sentar más para adelante por aquí para que puedan ver la escena. Entonces, por todo lo anterior, por todo lo que les he dicho, además de someternos al estudio llano y sencillo del párrafo 6, ahora ahí está mejor. Además de someternos al párrafo 6 que nos ocupa hoy nos ocupa el párrafo 6 del capítulo 22. Además de someternos a ese estudio, al estudio de ese párrafo, que ya en sí es complejo, nos vamos a esforzar en concluir y afirmar terminantemente que hay una realidad única para la iglesia y su adoración. Y, por supuesto, esa realidad única demanda que ésta sea especialmente ordenada por Dios a la manera como el principio regulador asume. Entonces, esta realidad única de la iglesia es que la iglesia, hermanos, y escuchen la frase que voy a usar ahora porque es concluyente, aunque la vamos a demostrar ahora. La iglesia reunida en el día del Señor es el lugar de la presencia especial de Dios. La iglesia, cada iglesia local es el lugar de la presencia especial de Dios. ¿Dios está en todo lugar? Sí. Dios habita o Dios ha habitado a través de los siglos. ¿Le ha placido habitar de manera especial en ciertos lugares? Sí, y eso lo vamos a demostrar ahora. Y estamos diciendo que la iglesia reunida en el día del Señor es el lugar de la presencia especial de Dios. Y ella es, por lo tanto, la casa o el templo o el tabernáculo de Dios. Una vez que hemos comprendido la peculiar cercanía de la iglesia a Dios, su santidad especial comparada con el resto de la sociedad humana, entonces no estaremos sorprendidos por el hecho de que ella sea regulada especialmente por Dios. Entonces, vamos a contestar dos preguntas básicamente. ¿Dónde debe Dios ser adorado? Y vamos a contestar la pregunta, ¿es la iglesia o la reunión de los santos en el día del Señor un lugar especial en algún sentido? Eso lo vamos a contestar en esta mañana. Vamos a ver, entonces, primero vamos a ver cómo el párrafo 6 trata con ese lugar adecuado de la adoración. El párrafo 6 trata con el lugar adecuado de la adoración. Y miren cómo dice el párrafo. Ni la oración, ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada a o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio. ¿Están comprendiendo hasta ahí la declaración? O sea, ninguna parte de la adoración que ya vimos, ¿cuáles partes son o qué debe
estar incluido, cuáles son aquellos elementos lícitos en la verdadera adoración. A ver, en la adoración a Dios. ¿Qué elementos Dios demanda de una verdadera adoración? A ver, Anubis. La oración es uno de esos elementos por los cuales podemos adorar a Dios, ¿verdad? Con todas las características correctas, pero la adoración. A ver, Lixi. La lectura de las escrituras también. Creo que mi cuñada levantó la mano, Yuneisi. Ibas a decir la lectura, te quitaron la lectura. La lectura de las escrituras, a ver, Bernabé. En algunos casos, en casos señalados, específicos, que demanden, también el ayuno es parte de la adoración. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? A ver, Casey. La predicación de la palabra de Dios también es un elemento correcto de la adoración. A ver, Mariela. La adoración cantada, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Por medio de esto, nosotros unos a otros nos exhortamos, nos animamos, nos reprendemos. Exacto, eso es parte de la adoración cantada. A ver, Yanesi. La cena del Señor también es parte de la adoración, Johan. El bautismo es otro elemento que puede estar en la adoración. ¿Y qué más? Creo que falta uno o dos. A ver, Kika. La comunión de los santos es un medio, pero no es parte de la adoración. Las acciones de gracias. O sea, las acciones de gracias también, igual que el ayuno, no es un elemento frecuente, pero es un elemento que también por el cual adoramos a Dios. Bien, todos estos elementos, y le faltó uno todavía. Y es uno que no se le debe olvidar a ustedes. El oír la palabra, predicada. Así adoramos a Dios. Bien, lo que está diciendo ahora los autores consecutivamente a esas verdades es que ninguna de las partes de la adoración hay que hacerla o están limitadas a un lugar en específico. Ni hay que hacerlas en dirección a un lugar específico, como hacen los musulmanes o hacían los judíos en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto, fíjense que esto que están diciendo ellos es bajo el evangelio. Bajo el evangelio todo lo de arriba es una verdad, porque cuando no estábamos bajo el evangelio o en el antiguo pacto, sí había un lugar geográfico donde Dios se manifestaba especialmente y ese era el lugar correcto para adorar a Dios. Por eso que usted ve que en Pentecostés, y eso explica muchas cosas, por eso usted ve que en Pentecostés, en el primer sermón, ¿cuántos se convierten? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? ¿Puede levantar su mano? A ver, Daniel. Alrededor de 3,000 personas. ¿Y por qué? ¿A qué se debió la efectividad del sermón de Pedro? Solo al hecho de que Pedro era un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo y que predicó la palabra, o había otro factor que estaba a favor de esas conversiones. A ver, Jesse. Estaban adorando en el lugar correcto, pero ¿quiénes estaban allí? A ver, Bernabé. Sí, pero por qué el Espíritu Santo, por medio de Pedro, obró en esas personas y 3,000 se añadieron ese día a la iglesia? A ver, Johan. Por la predicación, pero ¿por qué? A ver, Andrei. Sí, hermano, porque las personas que estaban ahí en Pentecostés adorando eran personas piadosas que habían ido al lugar correcto a adorar. Venían de distintas naciones, pero iban a adorar a Dios. Ya eran personas devotas, ya eran personas temerosas de Dios, ya eran personas que amaban a Dios, solo que no sabían que Cristo era el Mesías. Lo que les predicó el apóstol Pedro era la verdad de las Escrituras que ellos recibieron, pero eran personas que ya tenían la luz del Evangelio. Estaban esperando la venida del Señor y habían ido al lugar correcto a adorar en tiempo de Pentecostés, donde tenían que ir allí a adorar. Por eso usted se explica, por esa misma verdad,
usted se tiene que explicar el bautismo inmediato del etíope. ¿De dónde venía el etíope? De adorar en Jerusalén. Por eso usted se puede explicar que el etíope iba leyendo un libro de Isaías. Él era un hombre piadoso, un hombre que buscaba a Dios y que estaba adorando a Dios en el lugar correcto. Solo que necesitaba escuchar el evangelio más correctamente para venir a la verdadera salvación, a conocer las verdades salvíficas. Y entonces podía ser bautizado en el nombre de Jesús inmediatamente. Ahora, bajo el evangelio no existe un lugar geográfico en el cual nosotros aquí sí podemos orar, aquí sí podemos cantar, aquí o hacia... No, ahora no es un lugar geográfico. Eso es lo que está diciendo hasta aquí. Voy a leer nuevamente esa frase. Ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada a o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio, ni tan siquiera Jerusalén. Hay por ahí muchos evangélicos contemporáneos que que dicen, yo fui a Jerusalén y traje un poco de agua, yo fui a Jerusalén y traje una cruz, yo fui a Jerusalén como si ese lugar fuera especial. Y allí hice una oración en Jerusalén, que es, ¿dónde está lo especial allí? Allí estuvo la presencia especial de Dios por un tiempo, pero ya no. No, porque algunas personas incluso hacen distinción entre este lugar donde yo estoy predicando y ese lugar donde tú estás. Y dicen, no, porque aquí no sube cualquiera. No, aquí sube cualquiera. Los niños, todos los niños, después que se acaba la clase, muchos niños vienen aquí a saludarme. Y yo no les digo, bájate de aquí porque este lugar es santo. Es absurdo pensar así en el nuevo pacto. Absurdo pensar así. No es un lugar especial, ningún lugar es un lugar especial o la adoración a Dios más recibida por un lugar geográfico. Es lo que dice hasta aquí, bajo el Evangelio. Ahora, sino que Dios debe ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas, las cuales no deben descuidarse o abandonarse ni por negligencia ni deliberadamente como Dios, cuando Dios por su palabra o su providencia llama a ellos. Muy bien, esto es lo que dice lo que dicen los autores de la confesión en el sexto párrafo, hablando de la adoración y el lugar correcto de la adoración. Ahora, vamos a considerar la frase bajo el evangelio. La frase bajo el evangelio revela que se implica un contraste con la situación bajo la ley, ¿sí o no? Bajo el evangelio es una realidad, hoy bajo la ley había otra realidad. Había otra realidad. Hermanos, miremos por un momento, bueno, un momento un poquito largo, a los lugares especiales de la presencia de Dios y donde se requería adoración a través de la historia de la redención. Hermanos, Dios está en todo lugar y siempre ha sido así, ¿sí o no? Usted está en su casa, sentado en el baño. ¿Está Dios ahí, sí o no? ¿A cuántos Dios les ha hablado sentado en el baño? Bueno, Dios está en todo lugar, en cualquier lugar. En la ducha, a veces son los mejores himnos, se entonan bajo la ducha. Bueno, los que tienen el lujo de tener una ducha, y en estos tiempos menos. Entonces, allí, o sea, no hay un lugar donde Dios no esté. Ahora, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido así de que Dios está en todo lugar? Sí, sí. Siempre ha sido así. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Toda la tierra está llena de su gloria. Él está en todo lugar. Ahora, sin embargo, a Dios le ha placido en otros tiempos habitar de manera especial en ciertos lugares. Sí, vamos a hacer ese estudio breve, rápido, porque realmente ha pasado el tiempo. Y me hubiera encantado, sí,
dedicar más tiempo a que usted entienda esto, pero yo creo que es una verdad que se entiende. Vaya conmigo, bueno, aquí lo vamos a tener, creo. Génesis 12:7 está ahí. Sí, Génesis 12:7. Miren lo que dice. Génesis 12. ¿De quién se trata esto? Abraham. Génesis 12, Abraham dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien la había aparecido. ¿Qué fue lo que interpretó Abraham rápidamente? Dios se apareció a mí aquí, Dios está aquí. Y allí levantó un altar, porque allí Dios se le había aparecido. No es que Dios no estuviera en todo lugar, es que cuando la presencia de Dios fue tan real y poderosa en un lugar, allí Abraham levantó un altar y adoró a Dios allí. Dios se le apareció allí levantó un altar. Génesis 28, versículo 16 al 19. ¿De quién se habla aquí ahora? De Jacob. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Usted recuerda cuál es el sueño? La escalera, ¿verdad? Un sueño extraordinario. Ya Abraham no tenía, Jacob no tenía ni 10 ni 15 años, era un hombre hecho y derecho. Nunca había tenido un sueño similar. Y está en un lugar, se acuesta preocupado porque estaba saliendo de su casa rumbo a la casa de sus parientes. Y allí, bien preocupado, se recuesta y resulta que tiene un sueño donde ve el cielo abierto y ángeles bajando y subiendo. Entonces, indudablemente este lugar es especial. Fíjense, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar por la presencia de Dios, ¿no? No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fíjense cómo hace todo un ritual, una ceremonia de adoración, porque Dios estaba de manera especial en ese lugar. Éxodo capítulo 20, verso 24. Estamos caminando en la historia de redención, cómo Dios se va revelando a sus hombres, a los llamados, a su pueblo, cómo Dios se va revelando. Ahora, hasta ahora Dios no había dicho esto que va a decir ahora. Éxodo 20, 24. Recuerden que Éxodo 20 es en el contexto de Moisés dando la ley, ¿verdad? Ahora en el verso 24, ahí después de dar la ley, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Ahora, ¿dónde? En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. O sea, cuando Dios venga a su pueblo y los bendiga y haga señalar, este lugar es importante, allí levantarás un altar. Allí levantarás un altar y me adorarás. Donde yo haga una presencia especial bendiciéndote, tocándote. Muy bien. Seguimos adelante. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Seguimos caminando en la historia de redención. Dice Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ni soy de los nuestros, es que soy jefe tuyo. Príncipe de el ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermano, adoración. Dios se presenta de manera especial. Inmediatamente hay que adorarlo. Es un lugar de la presencia especial de Dios. Ahora, seguimos adelante. Ahora, vamos a ver que esto estaba pasando mientras no había un lugar especial de la adoración, hasta que ese lugar
es mandado a hacer por el mismo Dios. Vamos a ver que bajo la ley hay un lugar especial, fíjense, de la presencia de Dios. No es que Dios no esté en todo lugar, es que Dios iba a estar de manera especial. La palabra especial aquí es importante. En cierto lugar. Entonces, bajo el pacto mosaico vemos esto claramente. En el periodo del pacto mosaico, la adoración tenía una localización geográfica y una estructura física concreta. Y eso lo vemos ya ordenado en Éxodo 25, versículos 8 y 9 y verso 22. Miren cómo es ordenado esto. Y harán un santuario para mí. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Se dan cuenta? Conforme a como Él lo mandó. Ahora, yo quiero que ya usted vaya anotando unas señales muy importantes aquí. Note señales muy importantes. Dios va a habitar de manera especial en un lugar y lo anuncia. Voy a habitar en medio de ustedes. Voy a hacerlo de manera que ustedes van a darse cuenta, pero ustedes van a hacer ese santuario, ustedes van a hacer ese lugar, pero no lo van a hacer como ustedes quieran. Se acabó la iniciativa y la inventiva. Hagan ahí una casa, yo voy a habitar en ella. No. Háganla como ustedes se le ocurren y yo voy a habitar en ella. No. Háganla de todas maneras, yo soy su papito. Papito nos va a bendecir como quiera, con pandero, con danza, con pantomima, con banderas, con lo que sea. Papito va a bendecir. No importa que sean mujeres o niños las que dirigan el culto, no importa nada. Papito lo va a bendecir. No. Yo voy a habitar en medio de ustedes y ustedes van a hacer un lugar según el diseño que yo les muestre. No lo van a hacer como ustedes quieran. Yo les voy a decir cómo debe ser. Hermanos, nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros cambiamos, pero Él no. ¿Se dan cuenta? La manera de Él revelarse a nuestra vida puede progresar, puede cambiar eso, la manera de revelarse a nuestra vida, pero Él no ha cambiado, su carácter no ha cambiado. Y en esto usted va a ver que es lo mismo. Es lo mismo. No, según el diseño que yo te voy a mostrar, así lo vas a hacer. Como yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Así lo harás. Verso 22 de Éxodo 25. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mande, te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, hermanos, aquí tenemos un lugar geográfico específico. ¿Adivino para dónde va Adrián? No tengo que adivinar lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, note conmigo que ahora Dios dice que va a estar en un lugar específico dentro de ese tabernáculo. Yo creo que casi todos deben estar familiarizados con esto. El tabernáculo está aquí adentro. Aquí hay dos lugares, lugar santo, lugar santísimo. ¿Verdad? Las tribus de Israel se debían organizar así. 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí. Así, las 12 tribus. 3 por 4, 12, ¿verdad? Así debían distribuirse alrededor del tabernáculo. Cuando la columna de nube o la columna de fuego se detenía en un lugar, aquí había que armar el tabernáculo mientras estaban de recorrido, armar el tabernáculo. Y Dios dice que iba a estar aquí, oye, literalmente en medio de ellos. Habitaré en medio de vosotros. Aquí estaba el, el, no, el altar, hermano, el lugar santísimo.
el altar del pacto, ¿cómo se llama? El arca del pacto. Arca del pacto. Y el arca del pacto tenía una tapa encima que se llamaba propiciatorio, que tenía dos querubines labrados en oro, que se miraban uno encima del otro. Miren lo que dice Dios, aquí. Miren lo que dice Dios. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, ahí, de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Eso, aquí lo tenía el nombre. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, hermano. Dios habitaba en todo lugar. Dios siempre ha llenado todo el universo. Es más allá del universo. Él es infinito. Sin embargo, a Él le plugo por muchos años revelarse desde aquí de una manera especial. Estar allí de una manera especial. Entonces, eso nosotros debemos notarlo. Claramente, bajo la ley era así. Ahora, Éxodo 40, versos 33 a 38. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo. Atrio, este es el atrio. Todo eso es el atrio. Esta es la cerca del atrio. Y puso la cortina a la entrada del atrio, una cortina que había por aquí. Dice, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Una vez que Moisés terminó de hacer el tabernáculo, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Estaba Dios en todo lugar en este tiempo? Sí. ¿Estaba de una manera especial, en un lugar especial? Sí. Muy bien. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 38-39. Seguimos avanzando en la historia de redención. Dios se sigue revelando a sí mismo y miren cómo lo hace. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiese sus manos a esta casa. Ahora, escuchen aquí, porque aquí se está consagrando el templo. Ahora, Dios, ya el pueblo de Israel no anda camino por el desierto, buscando la tierra prometida y en conquista de la tierra prometida. Ya Israel no está así. Ahora Israel está ubicado en la tierra prometida, ya está fijo en un lugar, ya tiene un reinado allí, ¿verdad? Establecido. Y ahora Dios le dice, nosotros entendiendo, primero David quería edificar el templo, se le dice que no, que su hijo, se le da orden, entonces sí se le permite a Salomón edificar el templo. Y cuando termina el templo, según el modelo que Dios le da también, cuando termina de edificar el templo, entonces miren qué pasa cuando termina de edificar el templo. Está Salomón orando y está diciendo, esto es lo que va a pasar. Cuando cualquier persona esté de tu pueblo ore, va a extender sus manos hacia esta casa, el templo, hacia el templo. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Verso 48, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma, y en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Fíjense, cuando oraren en sentido allá, ¿dónde está la tierra prometida? ¿Está para allá? Para allá hay que poner las manos. ¿Dónde está el templo? Para allá hay que orar.
Si yo estoy cautivo en Siria, pero yo oro y me convierto de todo corazón y oro con mis manos extendidas hacia el lugar de la presencia de Dios, Dios lo va a escuchar desde los cielos. Eso es lo que está ordenado aquí, bajo la ley. Y hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado a tu nombre, o sea, el templo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. ¿A dónde fue llevado Daniel cuando fue cautivo? A Babilonia, ¿verdad? Ajá, miren lo que hizo Daniel. ¿Era Daniel un hombre piadoso, sí o no? ¿Obedecía los mandatos de Dios, sí o no? Vamos a ver lo que hizo Daniel. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Por qué abría las ventanas? ¿Y hacia dónde adoraba? Las ventanas que daban hacia Jerusalén. ¿Qué estaba obedeciendo Daniel? Lo que debía hacer, adorar con sus manos extendidas hacia el lugar de la presencia especial de Dios. Esta relación de la adoración con una estructura física y una ubicación geográfica era típica y ceremonial, por tanto, fue abolida por Cristo. En Cristo fue abolida. Y cuando nosotros vemos que fue abolida, claramente en Juan capítulo 4. Jesús se encuentra en Juan 4 con una mujer de Samaria. ¿Ustedes recuerdan eso? Ajá. ¿Y qué sucede allí? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora bien, hermano, déjenme explicar algo que creo necesario aquí. Ustedes saben que yo de pintor no tengo ni un pelo, pero vamos a suponer que esto sea territorio de Israel. Vamos a poner que aquí está, hay un lago aquí y otro, y el mar Salado por aquí, río Jordán, etcétera. Vamos a suponer que de aquí para acá está Judá y para acá Israel. Y su capital, la capital de Israel, ¿quién sabe cuál es? Del reino de Israel, Samaria. Samaria. Y la capital de Judá, Jerusalén. Después que usted vea toda la historia de redención, que usted camine a través de toda la historia de redención, usted va a darse cuenta de algo. Dios mantuvo reyes justos en el reino de Judá. Sin embargo, el reino de Israel fue el depósito de todos los reyes malvados. Pero además de eso, el reino de Israel, el reino, estoy hablando ya del reino del norte, que fue más impío, enseguida sus pecados lo llevaron al cautiverio. Pero el reino de Judá siguió lo mismo después y cayó cautivo también. Pero, hermanos, luego cuando Dios permite que el pueblo de Israel, los judíos, salgan del cautiverio, después de mucha oración, después de 70 años, y es restaurado, van a Jerusalén y restauran allí la adoración, tratan de restaurar la adoración. Y es en torno a Jerusalén que se comienzan a depositar las familias piadosas y se conserva aquí lo que hay de judaísmo hasta hoy incluso. Pero Samaria se contagió totalmente por todas las religiones paganas, por toda falsa doctrina prosperó aquí. Pero en Jerusalén y el reinado del sur, en este caso,
estaba lo más conservador o se preservaba lo más conservador de la verdadera doctrina que demanda la piedad o el amor a Dios, al Dios verdadero. Ahora, note esto. ¿Dónde nace Jesús? ¿Dónde nace Jesús? En Belén de Judea. Nace en el reinado aquí, cerca, ¿verdad? Él se cría en Nazaret, que también es una ciudad de este reino. Ahora, Jesús tenía que pasar por algún motivo por Samaria, ¿sí o no? Y se encuentra con una mujer samaritana de este lugar. Miren, por aquí. Y era samaritana la mujer. La adoración en tiempo de Jesús en este lugar, aunque creían en Dios, no era lo más seguro es que era una adoración falsa, ¿sí o no? Ahora, cuando la mujer se ve enfrentada con su pecado, le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ella enseguida reacciona como reaccionamos todos nosotros. Señor, la venida tuya, ¿cuándo es? ¿Hay gran tribulación o no hay gran tribulación? Mira, te estoy hablando de tus pecados. Fíjate la gran tribulación. Tus pecados. Te estoy diciendo que tú no estás honrando el día del Señor. No, pero mira, a ver, ¿y qué tú me dices? Enseguida empiezas a saltar para otra cosa que te conviene. No quieres tratar con tus pecados. Y la mujer dice, empezó a hacerle preguntas teológicas. Ah, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Porque en el tiempo en el que Jesús se encuentra con esa samaritana, los samaritanos se habían hecho un lugar para adorar a Dios. Ahora, ¿cuál era el lugar correcto para adorar a Dios? ¿Cuál era? En Jerusalén. Ahí estaba el templo. Ese era el lugar para adorar a Dios. Y Jesús le dice, mira, los judíos saben lo que adoran. Y el lugar correcto para adorar es Jerusalén. Y la salvación viene de Israel. Ustedes no adoran correctamente. Entonces, ¿se podía adorar a Dios en cualquier lugar? No, no se podía adorar a Dios en cualquier lugar. Había que adorar a Dios en el templo. Había un lugar correcto de la adoración y era Jerusalén, y en Jerusalén en el templo. Y Jesús le dijo, pero la hora viene y ahora es, porque ya él estaba ahí, en que Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Entonces, allí mismo Jesús está rompiendo todo o está haciendo que se cumpla lo que en la historia de la redención debía cumplirse, que por un tiempo debía ser el lugar de la adoración, un lugar geográfico, primero una nación con un templo, y ese era el lugar de la adoración, pero luego iba a ser predicado a todo el mundo, y ya todo el mundo no iba a tener que ir a Jerusalén a adorar, ahora iba a ser predicado en todo el mundo, y en todo lugar podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que está revelado aquí. Ahora bien, Primera Timoteo capítulo 2 versículo 8, miren lo que dice. Quiero pues, y está ordenándolo un apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu. Quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, la abolición de tales localizaciones geográficas de la adoración a Dios no significa, sin embargo, o sea, ya no hay un lugar geográfico. Sin embargo, eso no significa que no haya un lugar adecuado para la adoración en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que tenemos que considerar al respecto? Bueno, ese lugar ahora no es geográfico, ¿verdad? No es un lugar geográfico. Es un lugar espiritual en todo caso. En un sentido, hay una extensión de la idea encarnada del templo del tabernáculo. En cierto sentido, está la idea. Ahora, estos eran el lugar correcto de la adoración, tanto el tabernáculo como el templo, el lugar correcto de la adoración, porque eran un lugar de la presencia especial de Dios. Ahora,
hay un lugar, ahora aún hay un lugar en que Dios está especialmente presente. Y ese lugar es la iglesia. Es la iglesia. Según el Nuevo Testamento, la iglesia es el nuevo templo. Sus asambleas, hermanos, la iglesia está conformada por miembros, piedras vivas, personas salvadas por gracia, donde cada persona es templo del Espíritu, pero ella como asamblea es el lugar de la presencia especial de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en varios pasajes, como por ejemplo, Mateo 18:20 es un pasaje clave para esto. Mateo 18:20 hace una declaración importantísima. Sin embargo, es una declaración que muchos aplican muy mal, muchas veces, o sea, se aplica por ahí de manera incorrecta. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, esa declaración, ¿en qué contexto se hace? La de la disciplina, ¿verdad? Y la disciplina, ¿dónde tiene sentido la disciplina? A ver, ¿están empapados del pasaje? O sea, ¿saben cuál es el pasaje? Si yo busco ese pasaje ahora, es ese pasaje que comienza a decir, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo. Y siéntate con él. Si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Si no se arrepiente, ve con 2. Ahora, primera pregunta. Si tu hermano peca contra ti, ¿estás considerando que es tu hermano? ¿Sí o no? Si eso lo ocurriera con el vecino del frente, tú te puedes sentar con él a ver si se arrepiente, pero puede que no se arrepienta porque es el vecino del frente. Y puede que antes de hablar con él hasta lo lleves, lo denuncies a la policía si tienes un problema con él. Porque tú sabes que no va a hacer caso a que tú lo llames la atención, posiblemente. Pero si es tu hermano y tú consideras que es tu hermano, ve y repréndele estando tú y él solo. Pero uno diría, bueno, eso puede ser a cualquier hermano, cualquier persona que profese ser creyente, ¿verdad? Quizás pudiera ser. Pero ahora vamos a la segunda parte. Si no se arrepiente, ve con 2. Ahora, ¿qué 2? ¿Qué 2? Imagínense, usted tiene a un sujeto aquí y está usted aquí. Ya hablaste con el hermano y no se arrepintió. Ahora tienes que ir con otros 2. Con otros 2 para tratar de que se arrepienta. Pero esos 2, ¿quiénes son? Usted no se da cuenta que el Señor asume, está implícito, que son hermanos. Estos 2 tienen que ser necesariamente hermanos comprometidos, tanto con este hermano como con este hermano, de manera pactual, para tú traerlos como testigos ante una persona que pecó. Simplemente pecó. Con el pecado más sencillo del mundo puede ser. Puede ser que te haya levantado la voz. Puede ser, mira, lo más sencillo, no tiene que ser que te haya robado, no tiene que ser que te haya mentido, no tiene que ser que te haya engañado, no, el pecado más sencillo, pero tú estás comprometido, ambos están comprometidos del uno a otro y con Dios. Todos están comprometidos con un mismo Señor. Solo así tiene sentido. Pero, ¿qué pasa si no se arrepiente? Ah, espérate, si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Eso quiere decir que este y estos 2 pertenecen a una misma asamblea, eclesía, iglesia local. Porque no puede ser la iglesia universal, porque ¿cómo tú puedes decirle a la iglesia universal,
Oye, Daniel, me hace falta que vengas de allá, de donde tú estás, en el reino de los cielos, y vengas aquí a analizar este problema. No, no puedes. Oye, tú sabes por qué no, los japoneses vengan a la reunión para que confrontar al hermano. No, dice que él no entiende el español, que por gusto va a venir aquí, que no va a entender nada de lo que digan en la asamblea. Hermano, iglesia no puede ser lo universal. Necesariamente para tú llevarlo a la iglesia tiene que ser la iglesia local. Y para tú llevarlo a la iglesia a una persona, porque simplemente no está disciplinando a sus hijos, un pecado, en la amonestación del Señor, y tú lo notas que no lo hace y lo reprendiste y se molestó, le llevaste a dos hermanos de la iglesia, por supuesto, comprometidos, y le dijiste, mira hermano, delante del Señor, como predica nuestro pastor, pero además como la Biblia dice claramente, tú no estás disciplinando a los hijos por esto y por esto y por esto. No, 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 eso es invento usted, pero además, ¿quién le dijo a ustedes que? Bueno, entonces vamos a llevarte a la iglesia. Se supone que sean de la misma asamblea local, sean de la misma asamblea local. Estos ahora están comprometidos pactualmente unos con otros, todos están comprometidos entre sí, todos están comprometidos entre sí pactualmente, al punto de que van a ser, y yo lo voy a escuchar. Primero yo me voy a dejar llevar a la asamblea porque pertenezco a ella. Yo voy a dejar que se me confronte en la asamblea porque pertenezco a ella. Y yo voy a escuchar a cada uno de la asamblea porque pertenezco a ella. Entonces se asume una iglesia local en todo este pasaje. Una iglesia local comprometida pactualmente, donde cada uno se pertenece al uno al otro y tienen un Señor en común y una ley en común. Todo eso se asume. Pecare contra ti. ¿Qué cosa es pecado? Todo lo que en la ley está resumido. Entonces, nosotros podemos ver que en ese contexto, si una persona no se arrepiente, si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. Y todo lo que tú ates en ese contexto será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates será desatado en los cielos. Porque donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, iglesia local. ¿Está Dios en todo lugar? ¿Por qué Cristo tuvo que decir que yo estoy en medio de vosotros? Nosotros sabemos que siempre Dios está en medio de nosotros. No, 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 no. En ese proceso de una iglesia local comprometida, cuando la iglesia local toma decisiones, la toma con el sello de Dios. En el contexto de la iglesia local, allí estoy yo en medio de ellos. No es en cualquier situación. Ahora estamos Felipito, el creyente de una iglesia, y Esperancito. Y llegamos y después que terminamos de trabajar, pues nos ponemos a leer la Biblia. Juntos porque trabajamos juntos en un taller de mecánica. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Porque Él dijo que donde quiera que estén dos o más. No, 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 espérate. Ese no es el contexto en el que el Señor prometió eso. Fue en el contexto de una iglesia local comprometida con sí misma. Y bajo la sujeción del único Dios verdadero. Allí el Señor está en medio de ellos de manera especial. Muy bien. Primero los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Pero ¿a quién se lo dice? Le dice esto. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, los creyentes, ¿verdad? En Corintios. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, al que sois vosotros, santo es. Hermanos, nosotros, cada uno en particular, somos templo de Dios. Y la iglesia, como asamblea, también es templo de Dios. Primero los Corintios 14, 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, ¿está Dios en todo lugar? Sí. Pero primero los Corintios 14 trata con los sucesos en el culto a Dios.
Primero los Corintios 14 trata sobre cierto orden que había que tener, ¿dónde? En la iglesia, en la adoración a Dios. Y el apóstol Pablo dice, cuando ustedes estén congregados adorando, si alguno tiene lengua, que otro interprete. Si no hay intérprete, cae en la congregación. Y cuando haya intérprete, va a ser manifiesto el pecado de las personas, porque Dios va a hablar. Y dice, y las personas van a reconocer que Dios está en medio de vosotros. Hermanos, eso es lo que debe ocurrir en una iglesia, porque Dios debe estar en medio de su iglesia. Eso es lo que se está diciendo aquí en 1 Corintios 14, 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto cuando es confrontado con la palabra, y así, postrándose sobre su rostro, aquel visitante adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que hay de verdad de presencia de Dios dentro de la iglesia local o de una reunión de adoración en la iglesia local. Efesios 2, 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, todos nosotros somos parte del gran templo de Dios, que es la iglesia universal, y entonces la iglesia también es el lugar, la iglesia de la presencia de Dios. Ahora, las asambleas de este templo nuevo y espiritual han de ser apreciadas por el pueblo de Dios ahora, tanto como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento apreciaba la adoración en el templo físico. Como un israelita veía antes el templo, así nosotros debemos ver a la iglesia reunida en el día del Señor, adorando al Señor, como el lugar de la presencia especial de Dios. Así debe apreciarse. Por eso es que la adoración pública debe tenerse en alta estima. Debe tenerse en alta estima, porque es el lugar con la iglesia reunida donde Dios mora de manera especial y vemos una administración especial sobre nuestras vidas. Nosotros debemos apreciar mucho el culto de adoración a Dios como el lugar especial de Dios para manifestarse y ministrarnos. Bien, yo creo, vamos a ahora bien, vamos a ver si lo hacemos, podemos hacer bien rápido. Vamos a ver lo que dice el párrafo. Descrito primero negativamente, dice, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada a o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia el que se dirija, está dirigido por el Evangelio. Bueno, claramente Juan 4 declara eso. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no va a haber un lugar físico, geográfico, sino que la hora es ya, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, la confesión también trata esto positivamente. Dice, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ella responde, sino que Dios debe ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, ¿verdad? En todas partes. Podemos orar, cantar, dice, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Así como de una manera más solemne en las asambleas públicas, de una manera más solemne, las cuales no deben descuidarse o abandonarse ni por negligencia ni deliberadamente cuando Dios por su palabra o su providencia llama a ellos. Hermano, por cuestión de tiempo y porque no y por la importancia de este tema, yo no voy a seguir la clase. Voy a dejarlo aquí. Vamos a ver esta segunda parte, que es una parte importante, donde Dios debe ser adorado, cómo debe ser adorado debidamente bajo el nuevo pacto o bajo el evangelio, cómo debe ser adorado. Vamos a terminar la clase aquí y porque quizás hay alguna duda sobre lo que expliqué de cómo Dios debe ser adorado en todo lugar y cómo hoy debe ser adorado de manera especial en la iglesia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza hasta aquí, Señor. Queremos darte gracias por lo que hemos visto y rogamos, Señor, que tú nos des luz para poder entender claramente
el lugar especial de tu presencia en estos días. ¿Dónde es y cómo nosotros, Dios del cielo, podemos exponernos debidamente a la adoración a ti? Te imploramos en Cristo todo y damos gracias. Amén.